Hola, ¿qué tal? Es un gusto recibirte nuevamente. Hoy vamos a enfocarnos en un aspecto muy importante y es precisamente el uso del tiempo. ¿Sabías que todos los días experimentamos momentos que definen nuestra vida? Esos momentos son cruciales para nosotros porque nos proveen de oportunidades para decidir el resultado de lo que queremos lograr, así como el nivel de impacto que cada nueva fase tendrá en nuestra vida, ya que todos los días estamos en un momento de transición, lo notemos o no. Efectivamente, hay dos variables. Hay oportunidades que nos van a ayudar a decidir el resultado de lo que queremos obtener. ¿Cómo es eso? Bueno, hay veces que nosotros anhelamos ser más comprometidos con Dios, pero todo queda en un simple deseo, una buena intención. Vemos pasar el tiempo y muchas veces las oportunidades, y en la mayoría de los casos no sabemos en qué momento fue el oportuno o cómo debíamos haber tomado esa oportunidad. Por otro lado, debemos definir ese nivel de impacto que va a tener en nuestra vida. Si yo me decido a ser un hombre más ordenado, una persona más segura, dependiente de Dios, que sabe en qué momento hay que tomar decisiones trascendentales y lo puedo hacer de una manera efectiva, guiado por Dios y su palabra, no cabe duda que entonces seré una persona que entiende bien los tiempos y sabe cómo aprovechar esas oportunidades. Debemos entonces aprender cuáles son los momentos adecuados, cuáles son las decisiones sabias que debemos tomar, y para eso hoy revisaremos lo que la Biblia nos dice al respecto para que lo podamos entender mejor. Así es que trae tu Biblia y empecemos a explorarla juntos. Definitivamente el tiempo es un factor determinante. Es un recurso no renovable y extremadamente valioso. Es por eso que es muy importante saber aprovecharlo y distinguir claramente los momentos de oportunidad. Dios es el Señor de todo y el dueño de todo lo que existe, y el tiempo no es la excepción. La Biblia dice que Él tiene dominio sobre los tiempos. Él puede ayudarnos a utilizar correctamente, redimir e inclusive optimizar el tiempo en nuestra vida. El hebreo et es la palabra que se traduce como tiempos. Si abres tu Biblia en el libro de Génesis capítulo 1 y verso 14, podrás leer conmigo lo siguiente. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. Este pasaje nos deja ver cómo Dios estableció desde la creación que el sol, la luna y las estrellas fueran instrumentos que ayudaran a medir los tiempos terrenales. Esas unidades de medida como son los milenios, siglos, años, meses, días, horas, etc. Dios está en control del tiempo y Él es el único que puede hacer que nuestro tiempo sea un tiempo de mejor calidad. El griego bíblico usa dos palabras que traduce como tiempo. Una de ellas es cronos y se refiere precisamente a ese lapso o duración de tiempo. Kairos es la segunda palabra que también se usa para traducir tiempo y se refiere a una medida correcta, a una ocasión adecuada, el tiempo agradable, el momento oportuno, favorable, señalado y preciso. Entonces, hay una perspectiva bíblica que nos ayuda a entender mejor las cosas. Nada en esta vida es permanente y lamentablemente todo lo bueno siempre tendrá un final. La vida es una sucesión de momentos que debemos entender y aprovechar. Habrá un cronos sucediéndose día tras día, hora tras hora, semana tras semana.
pero durante ese lapso habrá un momento oportuno, favorable, señalado, un tiempo agradable que Dios va a usar para que en nosotros se produzca un cambio extraordinario. El salmista lo sabía muy bien y por eso escribe en el Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La vida no se trata solo de ver pasar el tiempo. La vida se trata de vivir de una manera sabia, que podamos entender, ser entendidos en los tiempos, podamos aprovechar cada oportunidad, cada momento kairos para definir algo que impacte nuestra vida favorablemente. Si solo acumulamos tiempo en nuestra vida, entonces estaremos limitándonos, pero si buscamos alinearnos a la voluntad de Dios, conocer mejor su palabra, disponernos a ser transformados por Él, es muy seguro que Dios podrá usar una visitación suya, es decir, intervendrá en nuestra vida para ayudarnos a mejorar nuestra condición actual. Alguna vez leí del poeta y dramaturgo francés Victor Hugo esta frase: el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, y para los valientes es la oportunidad. No cabe duda que Dios es un Dios de oportunidades y hay que saberlas aprovechar, pero primero hay que poderlas ver. ¿Sabías que uno de los distintivos de las personas estables es su determinación? Las personas determinadas tienen la capacidad de fijarse metas u objetivos en la vida y nunca descansan hasta haberlos logrado. Debido a que tienen paz mental y en el alma, mantienen enfocadas sus ideas en la búsqueda de aquello que están tratando de alcanzar sin dejar que nada los distraiga, los retrase o los haga cambiar de opinión. Entonces, hay momentos en nuestra vida que van a definir la oportunidad, cuando Dios transformará por medio de su palabra nuestra manera de pensar, nuestra manera de apreciar la vida y nos dará la oportunidad, los medios, los recursos para que podamos ser transformados. Pero antes de que Él pueda transformar nuestra vida, es muy importante que primero seamos sanados. Muchas veces traemos arrastrando ideas, prejuicios, temores, cosas que inclusive pueden ser contrarias a lo que la palabra de Dios enseña y son verdaderos lastres. Es como estar arrastrando una ancla que impide que caminemos de manera normal, ágil y veloz hacia la meta. Sabes, hay 3 cosas que Dios busca hacer en nosotros de manera continua: sanar, transformar y usar. Dios no puede usar a una persona que no ha sido transformada, pero tampoco puede transformar a una persona que no ha sido sanada. Este es el momento en que tú y yo debemos hacer un alto y verificar dónde estamos parados. ¿Ha pasado tiempo en tu vida desde que conociste a Cristo y los cambios no han sido espectaculares? ¿Ha pasado un tiempo desde que tú le entregaste tu vida a Cristo y aún no puedes memorizar, encontrar verdades que transformen tu vida cuando lees la Biblia? ¿Te cuesta trabajo leerla? ¿Te cuesta más trabajo meditarla y mucho más trabajo saber aplicarla? Dios tiene que sanar esa área en su vida. Puedes pedírselo, pero también debes entender que una vez que Dios empieza ese proceso de sanidad, lo que más tienes que hacer es venir a la Biblia, abrirla, leerla, meditarla, memorizarla en cantidades industriales.
Sé bien que algunos de nosotros tal vez no estamos en el mejor momento en la capacidad de memorizar o leer por horas y horas, pero yo no me estoy refiriendo al aspecto intelectual. Me estoy refiriendo a ordenar nuestra vida de tal manera que pongamos nuestra necesidad en las manos de Dios para que Él obre de manera sobrenatural en nosotros. Si no conocemos y tomamos en cuenta la opinión de Dios, seguramente veremos pasar ese tiempo cronos y toda la vida entera sin haber entendido cuál fue el tiempo oportuno para un cambio, para una promoción en nuestra vida. Por el contrario, si nos mantenemos enfocados y somos constantes en el estudio, la meditación, la aplicación de la palabra, podremos distinguir claramente ese momento kairos en que Dios nos dice, ahora debes tomar acción. Y debemos estar preparados para no solo distinguirlo, sino saber aprovecharlo. Como ya lo dije, hay veces que queremos, pero no podemos. Y hay veces que podemos, pero no queremos. El único factor práctico que nos ayuda a desatorar este problema se llama determinación. Y Dios quiere encontrar hombres y mujeres determinados para un cambio. Hombres y mujeres que día con día vayan entendiendo mejor los tiempos. Vayamos al libro de Génesis nuevamente, ahora al capítulo número 12. El verso 4 dice, Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Verso 7. Llegó a Siquem, y ahí el Señor se le apareció y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. Verso 8. De allí se dirigió a la región montañosa que está en el este de Betel, donde armó su campamento, teniendo a Betel al oeste, a Jai al este, y en ese lugar erigió también un altar al Señor e invocó su nombre. Verso 9. Después, Abraham siguió su viaje por etapas hasta llegar a la región del Negev. Una lectura superficial no nos ayudará mucho, pero si nos detenemos a ver los detalles, podremos descubrir cosas fascinantes. El verso 4 dice que él partió como el Señor se lo había ordenado. No estaba en la flor de la edad, tenía 75 años. El verso 7 dice que en Siquem tuvo una visitación y el Señor se le apareció y le entregó una promesa. Yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces ahí Abraham adoró, levantó un altar porque ahí el Señor se le había aparecido. El verso 8 nos habla de algo dinámico. Se dirigió a la región montañosa, armó un campamento y nuevamente erigió un altar al Señor, ahora para invocar su nombre, para pedir su ayuda, para recibir su consejo. Finalmente el verso 9 nos ayuda a entender que las cosas no se dan en automático, de la noche a la mañana. Pídelo y recíbelo, no es así. Dice que después Abraham siguió su viaje por etapas. Los cambios que Dios va a obrar en tu vida y en mi vida tienen que ser momentos kairos, donde nosotros seguimos su instrucción, lo adoramos sin interrupción, nos movemos en base a la promesa que nos ha entregado, lo hacemos de manera consistente, buscamos en su palabra orientación, consejo y sabiduría, y sabemos distinguir, entender el tiempo oportuno, el momento preciso para ir hacia la siguiente etapa. Y así nos vamos moviendo etapa
por etapa. La combinación de tiempos Cronos y Kairos está presente en esta narración del capítulo 12 de Génesis. Abraham no vio pasar el tiempo, sino que más bien supo aprovechar el momento oportuno. Como todo en la vida, hay el otro lado de la moneda. En el capítulo 11 de Génesis encontramos una narración muy parecida a la que acabamos de leer, pero con diferencias significativas. En este caso, el protagonista es Taré, el padre de Abraham. Vamos a leer Génesis 11, versos 27 en adelante. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Taré, si ves el verso 26, dice que tenía 70 años. Ciertas similitudes, ¿no es cierto? Verso 29, tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Verso 31, y el verdaderamente clave para entender este punto. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, a Sarai su nuera, que era la mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Nota que aquí no hay ninguna promesa que Dios le haya dado. Nota que aquí hay una decisión personal de Taré. Salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Él tomó su propia decisión. No hubo ninguna consulta a Dios. Dios no es mencionado en absoluto en esta porción. Y dice que llegaron hasta la tierra de Harán, pero se quedaron allí. No fueron más allá. La tierra de Canaán era el objetivo. Y dice que fueron los días de Taré 205 años, y Taré murió en Harán. No llegó a la meta, que era la tierra de Canaán. En cambio, su hijo Abraham sí llegó. Taré siguió sus ideas. No pudo distinguir un mejor momento. Abraham sí, porque él obedeció a Dios. Recibió la promesa que Taré, su padre, no tuvo. Taré solo vivió un tiempo Cronos y Abraham aprovechó el Kairos de Dios. Abraham aprovechó el tiempo de la transformación. Por eso es importante que no nos acomodemos o amoldemos a situaciones que pueden ser cómodas, fáciles o que a nuestro entender son las mejores opciones. El apóstol Pablo lo sabía muy bien, por eso en Romanos 12 y verso 2 escribe: no se amolden al mundo actual, más bien sean transformados mediante una mente renovada que pueda comprobar cuál es la voluntad de Dios y descubra que ésta es agradable y perfecta. Dios está preparado para transformar nuestra vida. Y la Biblia dice que debemos experimentar un cambio en nuestro pensamiento para que nuestra vida cambie. Cambien la manera de pensar, cambiará la manera de vivir. Hay que permitir que todo aquello que pensamos pueda tener una realización en el mundo físico. Los sueños son buenos, se vale soñar, pero hay una diferencia entre ser un soñador y ser un visionario. Un soñador nunca logra aterrizar aquello que ve en su mente. Un visionario tiene claramente el proceso de lo que debe hacer, cómo lo debe de hacer, cuándo lo debe de hacer. Por eso en nuestra mente, nuestros pensamientos crean ideas, pero estos pensamientos también deben ser dirigidos para que se puedan expresar en el ámbito material. Debemos tomar acción y producir un resultado tangible. Ahora, cuidado, no estoy hablando de piénsalo y lo tendrás. Más bien estoy refiriéndome al punto bíblico que dice: ten cuidado de lo que piensas,
Porque si nuestros pensamientos no generan ideas productivas, sabias, generosas, que fomenten el bien común, que glorifiquen a Dios, seguramente viviremos queriendo, pero sin lograr nada significativo. Ahora bien, independientemente de las circunstancias, de nuestra economía, de nuestras capacidades, de los recursos o de lo que otros piensen, inclusive debemos determinarnos a que Dios nos cambie. No te estoy diciendo que tú cambies o tú te cambies. Si nosotros pudiéramos cambiarnos a nosotros mismos, no necesitaríamos a Dios. Los pensamientos y el área de la mente es el campo de batalla. La segunda carta a los Corintios, capítulo 10 y verso 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este pasaje habla de derribar argumentos, de desechar la altivez, de tirar muros que se levantan para que podamos entender a Dios y su voluntad. Hay que llevar cautivos los pensamientos que no nos ayudan y que nos llevan a la desobediencia. Algo similar escribió Pablo en Filipenses 4 y verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, lo justo, lo puro, lo que es amable, lo que tiene un buen nombre, lo que es virtuoso o sabio, si hay algo digno de alabanza, por favor, piensen en eso. Tengan pensamientos productivos que valgan la pena. Cuando tu mente y la mía están llenos de temores, de rencores, llenos de confusión, de inseguridad, definitivamente no podremos lograr ningún cambio en nuestra vida. Y como ya lo dije antes, Dios tiene que sanar esa área para que después pueda transformar nuestras vidas y finalmente pueda usarnos. Para terminar esta charla, quisiera ver un último ejemplo en la Biblia, en el Evangelio según San Lucas. Este es un ejemplo de vida. Y este es el caso de un hombre rico que tuvo un encuentro personal con Jesús. Necesitaba ser sanado en su manera de pensar, precisamente para que Dios lo pudiera transformar y usar después para la extensión del reino. Lucas 19, verso 1 dice que Jesús entró en Jericó y allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico que era el jefe de los cobradores de impuestos. Verso 3. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo porque era muy bajito y había mucha gente delante de él. Entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y para poder verlo se subió a un árbol de higos. Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa. 5 versículos nos ayudan a entender muy bien cómo Dios toma un tiempo cronos y lo transforma en un kairos, un momento oportuno para alguien que está buscando su favor, su bendición. Seguramente Zaqueo tenía curiosidad por ver quién era Jesús y lo que hacía. Aunque él era rico y pensaba y vivía como rico, estaba determinado y estableció una meta. Se enfocó en lograr esa meta sin perder de vista el objetivo, y eso fue recompensado. Cuando Jesús pasó, le dijo: baja porque quiero estar hoy mismo en tu casa. Mucho más allá de su expectativa, Zaqueo no solo vio, escuchó y conoció a Jesús, sino que lo tuvo en su propia casa. Muchas veces estamos esperando que Dios haga algo trascendental en nosotros, pero no sabemos entender el tiempo oportuno y las oportunidades pasan de largo.
La determinación, el enfoque y persistencia son elementos que Dios usa para transformar a hombres y mujeres que trascienden por encima de los demás. Terminemos este pasaje y este mensaje leyendo Lucas 19:6, la continuación de la vida de Zaqueo. Él descendió aprisa y le recibió con gozo en su casa. Verso 7 dice que al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. En ese momento Zaqueo, puesto en pie, le dice al Señor: mira, Señor, aquí están la mitad de mis bienes que se los voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver por cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. La motivación produce acción. Y Dios sana la vida, el pensamiento de este hombre y lo transforma. Hay una evidencia clara de un nuevo nacimiento y el resultado es salvación y vida eterna. Fabuloso por Zaqueo. ¿Qué va a pasar contigo y qué va a pasar conmigo? Si aprendemos día con día a ir entendiendo mejor los tiempos, sabremos que podemos aprovechar cada día, semana, año, minuto, para que Dios pueda intervenir en nuestra vida y darle un sesgo mucho más favorable del que tenemos hasta ahora. Si tú y yo nos determinamos y enfocamos, Dios va a sanar, transformar y usar nuestras vidas. Si estás frustrado o frustrada porque no ves ningún cambio, revisa bien cómo está el área de tu sanidad. Y no me refiero al aspecto físico solamente. Si tus pensamientos son sanos, tus sentimientos son sanos, si tu cuerpo está estable, todo eso Dios lo puede hacer y lo necesita hacer para poder obrar un cambio. Y después, usarte a ti y a mí. Permíteme orar para terminar esta charla. Padre, gracias porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia y como lo dijimos desde el principio, el más interesado en que nuestra vida cambie, ese eres tú. Te pedimos por favor que nos ayudes a ser entendidos en los tiempos, que podamos saber distinguir un momento de tu visitación, cuando tú preparas las cosas para que nosotros podamos recibir esa promoción, esa transformación, ese cambio que requerimos tan desesperadamente. Esto no viene por intenciones, por sentimientos, por sueños, por visiones. Esto viene por entender bien tu palabra. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Que podamos vivir cada día con sabiduría. Que podamos también, Señor, ser sanados, transformados y usados por ti. Te agradecemos la provisión de tu palabra y sabemos que tú seguirás obrando esa transformación en nosotros hasta el día de Jesucristo. En su nombre, amén. Gracias por tu atención a este tiempo. Te espero en la próxima emisión. Hasta pronto.